Ahí voy. Documento. El de matemática del movimiento ondulatorio se los mandé y me estaría faltando características de las ondas electromagnéticas. Yo, para que vayan chusmeando algo, les voy tirando así. Y con algunas páginas, obviamente, esto no es resumen. Yo no sé si ustedes prefieren que les mande algo de resumen, digo, porque ya les voy a pasar el Power, obviamente, de lo que estoy haciendo, de lo que les desarrollo yo. Pero no sé si además con los chicos de la UNLAR, por ejemplo, porque claro, con ustedes no tuve nunca teoría, por eso les pregunto. A los chicos de la UNLAR, que suelen ser más vagos, no les resulta mucho que les mande páginas para que entren a ver. Entonces me piden básicamente resúmenes, o resumen, que les haga como un resumen, ¿sí? Como un copia y pegue de texto. Entonces yo saco de los libros, ponele la parte teórica y se las mando. No sé si a ustedes les interesa eso, que haga eso, pero si no les mando hacia algunos links y con lo que tienen en el Power más lo que doy yo, capaz que ya les alcanza. Sí, Si es quieren mejor eso, además, profe. ¿qué? Los links, porque a ver si es más completo. A mí me gusta Sí, más. y sí, pero viste, por ahí los otros son más vagos que la mierda, nunca entran, qué sé yo. No, profe, mándenos el resumen de un libro. Bueno, pero no tengo 2 libros, los tengo en PDF. Yo a veces que ahí veo algo interesante, se le saco una foto y subo la foto como archivo a un Word, ¿viste? Pero no es lo mismo. Por eso yo se los hago porque los otros me piden, porque, como les digo, ni entran a ver las páginas que les mando. Pero por ahí ustedes pueden ser un poco más activos. Así que ya arranco. Entran y les voy a preguntar para ver si estamos listos. Bueno, ahí entonces les mandé eso, no tengo el resumen obviamente, pero porque no se los hice, obvio. Pero bueno, eso como para que vayan viendo algo y déjame ver un cachito. No, el Power no se lo mando, pero ya lo voy a abrir acá. Acá. Bueno, como para tenerlo a la vista, a ver en dónde voy, en dónde había quedado. Habíamos creo que terminado de ver más o menos las características del movimiento ondulatorio. Bla, bla, bla. A ver hasta dónde llegué. Ecuaciones diferenciales, características. Y sí, ya está. Esa parte ya está. Ah, bien. Tengo que empezar con pointing. Está bien. Bueno. No, ya está, ya se terminó. Listo. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Sugerencia? ¿Pregunta? ¿O algo? ¿O duda? Aunque me un segundín que voy a abrir los marcadores, porque si no, después voy a renegar. Ay, están un poco duros encima. Los dejo medio abiertos, como para que no me sea difícil después. Ouch. Ahí estamos. Listo. Vemos. Ahí estamos. ¿Quién puso algo en el chat? Ah, el de todo sirve. Qué raro, Alanis. Ya entraste, Alanis. Ay, sí. Ahí está. Bueno, está bien. Hola, Torres. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Vamos al ¿Todo bien, piso. profe? A ver. Entonces, esta hora justo esta hora me da un rayo de sol que me refleja a mí, me molesta en el ojo y seguramente a ustedes en la cámara también. Es molestísimo, pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Quién está mandando mensajes? Si en el grupo me cuentan a ustedes. Y si no, bueno, ya fue. Entonces, bueno, vimos como las características, ¿sí?, centrales de las ondas electromagnéticas. Vimos la matemática que permitía describirla. Vimos entonces, por un lado, que eran armónicas, que se podían escribir, o elegimos como una de las tantas formas de expresar la perturbación, como una E de xt, ¿no es cierto? Como es 0 por el seno de k por x menos omega t, pero hay un montón, escribimos algunas otras más y hay más todavía formas, que de hecho yo por ahí retomo con otro tipo de
de forma, pero siempre armónica, o sea que a lo sumo me va a cambiar el argumento, ya saben, y eso en función de qué, de que hay varios parámetros en base a cuáles se puede definir ese argumento. Vimos que eran transversales, que eran planas, ¿sí? Eran transversales, planas, vimos la velocidad a la que se mueve, que habíamos concluido que era 1 sobre la raíz de mu 0 epsilon 0, lo cual era igual a la velocidad medida en ese entonces de la luz, y además vimos que se correlacionaban ambas perturbaciones que generaban a la onda electromagnética simplemente por una relación con la velocidad de la luz de por medio. Entonces, es un poco, digamos, el compendio que vimos de lo que ya tenían de antes, y resumidas cuentas, demostrando alguna que otra cosa. ¿Vamos? Bueno. Entonces pensemos, para que se me mueva el pizarrón este. Pensemos un segundo que, si bien estamos hablando de ondas, acuérdense, y para contextualizarnos, ahí voy, para contextualizarnos básicamente en el momento en el que surge esto, no se conocía otro tipo de ondas que no sean ondas mecánicas, es decir, ondas que se propagaban a través de un medio. Y en general, si tenés una onda que se propaga a través de un medio es porque hay un movimiento del medio en sí. Entonces, estas ondas eran desconocidas, ¿está bien? Era por ahí medio imposible imaginarse hasta ese momento el hecho de que se produjera, una propagación de algo, o que pudiera producirse en el vacío. O sea, si me está transportando energía, esa es la principal pregunta, ¿no? O sea, que se hacían en su momento. Hay algo que me transporta energía, que tiene una presión asociada, debido a que hay una fuerza también asociada. Entonces, ¿cómo puede ser que esa energía, esa presión, se transporte en el vacío, ¿no? Entonces, por ahí fue como que el factor más raro en su momento de superar en cuanto al paradigma en sí de lo que era la onda, ¿sí? Que bueno, obviamente después se pudo superar fácilmente, porque vos pensás, bueno, a ver, estoy parada frente a me vuelvo, hasta que Charles, no me gusta darles la espalda, digamos, darles la cámara mal. Estoy parada, qué sé yo, frente a una ola en el mar. Vos sabés que si incide sobre vos, bueno, che, me está transportando energía, sí. ¿Te está transportando una presión también? Sí. O sea, es materializable si se quiere, o es más imaginable a que vos decís, bueno, a ver, me paro prende la luz, listo. Prende la lamparita, che, ¿qué energía hay? ¿Qué presión te está transportando? ¿Qué cantidad de movimiento te está afectándote? Y no te das cuenta. Bueno, pero sí, si vamos a pensar en la energía, lo primero que me puedo dar cuenta, qué sé yo, si estamos pensando en las lamparitas viejas, che, vos sabés que cerca era un calor que casi no la podés tocar, ¿me entendés? Si más salís al sol y vos decís, che, me estoy quemando, me bronceo. O sea, ¿qué te está haciendo eso? Y la energía que transporta desde la fuente de radiación electromagnética, que es el sol, ¿no es cierto? Entonces, por ahí sí es más dimensionable en cuanto a la energía, no así con la presión ni con la cantidad de movimiento, porque vos decís, eso no me mueve, o sea, me paro frente a una lámpara, me paro al sol, no me está moviendo, digamos, ¿no? Pero sí es más dimensionable cuando se trata del transporte de energía. Entonces, un poco lo que vamos a tratar de ir viendo ahora, sobre todo, ¿sí? De ver cómo es el transporte de energía, cómo depende de los campos y en qué medida va o en qué proporción se transporta en cada campo. Uy, no, pero este ya no es el grupo de ustedes. Ah. Oh, ¿vieron eso? Me están mandando mensajes. Más de 1000 casos de cepa delta en Córdoba. La llegada a La Rioja es cuestión de días. A la mierda. ¿Escucharon eso? Ya no sabía que No. estaba en Córdoba la cepa delta. Sí, Bueno, yo escuché la semana pasada que ya estaba ahí. no, pues está diciendo ahí más de 1000 casos. No, porque me mandan los chicos que iban a volver a la presencialidad, en teoría los de cuarto del profesorado me están mandando. Más de 1000 casos, dice, ay, justo que queríamos volver, se cagan de risa. Qué chantas que son. Sí, 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 sí. Ah, no me diga que un extranjero que ha venido y ha traído. Bueno, igual,
vos podés tenerlo bajo control a eso. El tema es que cómo controlar que se te quede en la casa, de que no salga, que no difunda, que no, ¿entendés? Ese es el punto después. Ya pasa por la responsabilidad de cada uno. O sea, Ese es el drama, profe, que no hizo cuarentena. ese es el problema. No me digas que el hijo de Mil ha salido nomás. Deja nomás. Qué cagada. Bueno, no sé. No sé lo que va a hacer si llega acá, mira. Ya escuché que acá hay una escuelita, la Fangio creo que es, que ya estaba cerrada, bueno, no sé cuántos casos había de COVID. Y así, bueno, hay varias escuelas, ¿no? Donde hay casos declarados y te cierran, no solo, bueno, te cierran una burbuja. Lo que pasa es que tampoco es que se estén cumpliendo tanto los protocolos. Yo, por ejemplo, cuando volví a quinto año la semana pasada, no me digas que la tuve. ¿Cuál es la Rioja Española? ¿La que está al lado de tu casa? ¿Cecilia? O sea, yo cuando volví a la escuela la semana pasada tuve caudillo riojano. Ay, ¿cuál es? No sé cuál es. Debe estar está por la San Francisco para la derecha o para la izquierda. Creo que ya sé cuál puede ser. Volví, había 5 alumnos nada más, en quinto año, ¿no? O sea, a la burbuja que le tocaba no habían ido directamente. ¿Qué pasa? Conectamos, tenemos grupo de WhatsApp y qué sé yo. No, están todos con COVID. Qué hijo de puta que son, no podés. Sí, nos hemos ido de vacaciones, bueno, déjese joder también. O sea, encima, después de las vacaciones, han entrado a salir por todos lados y chao, ya está. Así que re poca gente, también incluso en las escuelas, justamente por ese hecho. Qué bárbaro. Bueno. Y esto Ese otro de Alanis, esto, profe. ¿qué? Alanis hace juntadas clandestinas. ¿Qué hiciste, Alanis? ¿Has hecho una clande? ¿No me has invitado? Qué flojo lo tuyo. No, está complicado justo. Aparte, porque vos viste que los chicos de quinto, qué sé yo, nada, es al pedo, tienen ganas de salir, de juntarse, no puede ser, se han pasado todo el año pasado encerrado, qué sé yo, y bueno, o sea, es como que están ahora y ya no les importa nada. Entonces, sí, estamos complicados en ese sentido también. Qué horror. Bueno. Dios mío, ¿qué nos depara? Bueno, entonces, pensemos un poco, entonces, como decíamos, en ese transporte de energía, ¿sí? Que es debido a la onda electromagnética. En primer lugar, podríamos pensar, por ejemplo, esto es de energía, no es de campo, ¿no? Podríamos pensar, por ejemplo, que sí, está bien, hay una energía por unidad de tiempo, por unidad de área, asociada, ¿sí?, a esa onda, pero además también hay una dirección en la cual se transporta. Si yo tengo una fuente puntual, ponele, qué sé yo, no sé, una antena, lo que quieran, ¿no? Una fuente puntual. Y el medio, o sea, el medio que la rodea, es homogéneo, isotrópico, ¿no? ¿Qué quiere decir? No voy a tener ninguna particularidad o ninguna propiedad especial en alguna dirección particular. Es decir, las propiedades son las mismas en todo el espacio que los rodea. Entonces ahí en ese caso particular sí tengo como que una dirección igualmente equiparable de ese flujo de energía. Pero vos podés tener casos en los que eso no ocurra, ¿sí? Podés tener puntualmente un caso en el que la propagación es en una dirección particular, o puedes tener una onda polarizada, ya van a ver después lo que es la polarización y demás, ¿cierto? Entonces, no solamente importa el módulo de esa energía, digamos, el valor de esa energía, no le vamos a decir módulo porque la energía ya sabemos que es un escalar, el valor de esa energía, sino también la dirección en la cual se propaga. Entonces, como para hacer un poco más incluyente ese vector, esa cantidad vectorial que involucra un poco la energía que proviene de la fuente y la dirección en la cual se está propagando, vamos a definir un vector que le vamos a llamar vector de Poynting. Poynting, creo que así es, Poynting, sí, con la Y. Donde lo designamos con la letra S, ¿sí? Y que, a ver, estamos pensando de que esto involucra la dirección en la cual se propaga
de energía, o sea, la dirección en la cual se propaga la onda. A ver, sigamos pensando. La onda es una onda transversal. Ajá. Por lo tanto, es perpendicular la propagación a la dirección de las perturbaciones. Entonces, este vector va a tener la dirección perpendicular del producto vectorial de las dos perturbaciones que me están generando la onda. Bueno, y acá tendré una constante de proporcionalidad que le vamos a llamar 1 sobre mu0. Entonces, en definitiva, ese vector cuyo módulo me indica cuál es la cantidad de energía que fluye en el espacio, no vamos a decir fluye porque suena como que hay algún medio, que se propaga en el espacio por unidad de tiempo, por unidad de área, y cuya dirección indica la dirección en la cual fluye la energía, ¿sí? Entonces, esto es un indicativo de la energía por unidad de tiempo, por unidad de área, y cuya dirección, la dirección, se encuentra, o indica, vamos a decir, no se encuentra, indica la dirección de propagación, para que vamos a escribir de nuevo, del flujo de energía. ¿Está bien? Flujo de energía, no flujo de campo. Acuérdense, esta es de energía, no es campo, no es esta. Fíjense que Poynting, en realidad no era físico, era un astrónomo, ¿no? Él hacía estudios, obviamente en la época de Maxwell, hacía estudios de los espectros de emisión de algunas estrellas, es decir, él estudiaba o analizaba justamente el flujo de energía que provenía de determinadas estrellas. Entonces, por eso es que hizo como contribuciones importantes al electromagnetismo, justamente por eso. Y es más, no solo eso, sino que además creo que o el tutor o un supervisor de su tesis doctoral era el mismo Maxwell. Por eso le ponen vector de Poynting, en realidad ni siquiera, digamos, era un físico que estaba abocado específicamente al electromagnetismo, sino que usando, digamos, las nociones de astronomía, o sea, sobre todo para poder analizar la energía que provenía de las estrellas, de diferentes estrellas y la comparación básicamente de las mismas. Entonces él más o menos como que introduce un poco la idea y obviamente mezcla el tema de los campos eléctricos y magnéticos ya de Maxwell, ya por Maxwell descritos. Entonces justamente por eso le llaman vector de Poynting a este vector que, debido a sus contribuciones al electromagnetismo también y a las ideas de Maxwell, ¿no? Este vector de Poynting, bueno, ya sabemos que, esto voy a ir borrando, aunque me un cachitín acá. Fíjense que... Aparte sale solo, profe. ¿Cómo? Aparte sale solo, cuando uno plantea las ecuaciones de la conservación de la energía, sale solito. Básicamente eso es el teorema de Poynting, ¿no? Pero solito sale. Ay, te escucho como muy cortadito. ¿Ustedes también lo escuchan así o soy yo ahí. nomás? Sí. Ahí está un poco mejor. Sí. Ay, que estoy justo usando otros auriculares. No digo que sale Ah, solo, cuando uno plantea la conservación de la energía, que básicamente eso es el teorema de Poynting, ¿no? claro, claro. Vale. Igual, como te digo, provenía de otro palo, de otra rama. De hecho, bueno, en general, en esa época, o sea, estamos hablando de fines de 1800, principios de 1900, muchos de los conceptos de física provienen o son ayudados a llegar de astrónomos, ¿sí? Porque en realidad era como que estaba en auge también un poco el estudio de la astronomía, ahí donde empiezan incluso a clasificarse las estrellas, por ejemplo, se empieza a hacer la clasificación según los espectros de emisión de las estrellas y demás. Entonces, aunque sea algo, un daño colateral, no es daño, es algo colateral, ¿me entendés? O sea, estudiando otro tema en particular, podían contribuir a la física misma y a las nociones de electromagnetismo que estaban siendo estudiadas por Maxwell, por ejemplo, ¿no?
Pero sí, en general van a ver que muchas veces me remito a aportes o a cosas que estudiaban los astrónomos, porque en definitiva son los que se van trayendo hacia la física y se puede llegar incluso a demostrar cosas importantes y demás, ¿sí? Como por ejemplo, por decirles, cuando veamos relatividad van a ver que la primera prueba experimental es hecha por un astrónomo, básicamente, ¿sí? O sea, el tipo, nada, un par de años después fue y se fue a ver, justo había un eclipse total de sol, listo, largaron 2 expediciones para poder observarlo y de esa manera verificaron, ¿sí? En cierta forma la curvatura del espacio-tiempo, o sea, de la coordenada espacial, digamos, o del espacio, debida, por ejemplo, a la presencia del Sol. Entonces, a eso voy, ¿no? O sea, como que estaban muy interrelacionadas las ciencias en sí y sobre todo la astronomía, que yo por eso es una de las que más me copan y con la que más me meto. Bueno, vuelvo, como esto, básicamente, son siempre perpendiculares, entonces uno puede escribir el módulo del vector de Poynting como E por B sobre mu0, o 1 sobre mu0 por E por B, como quieran. Pero recordemos que lo puede escribir como C por B, entonces también lo puedo escribir solo en términos del campo eléctrico o solo en términos del campo magnético. Entonces, a ese lo voy a poder escribir o bien como, a ver, si reemplazamos E, me quedará, esto es, reemplazo B, para tenerlo en términos de E cuadrado sobre mu0 por C, y después reemplazo E, entonces me quedará C por B cuadrado sobre mu0, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, lo que podemos ver es que uno puede expresar, ¿sí? La energía que proviene de esa fuente de radiación en términos de las perturbaciones que la generan, que sería en este caso o el campo E o el campo B, y con algunas constantes involucradas. Veamos, por ejemplo, déjenme un segundín, no sé si quieren que yo voy borrando, ustedes me dicen si necesitan que copiar algo y que lo mantenga, ¿no? Por ejemplo, veamos el tema de las unidades acá. Si al campo lo planteo en términos de Newton sobre Coulomb, esto, ¿sí? Acá sería así, mu0 era Tesla por metro sobre ampere, ¿está bien? Y C sería metros sobre segundos, ¿está bien? Entonces déjenme ver a dónde llego acá. No, me va a convenir hacerlo con E por B, así se me van las teslas directamente. Lo vamos a hacer con ¿sí? Con esta expresión al análisis dimensional. Si lo planteo como Newton sobre Coulomb por Tesla, y acá voy a tener Tesla por metro sobre ampere, ¿sí? Entonces va a ser más fácil hacerlo desde ahí. Fíjense que acá se me van las teslas, y me queda, y bueno, y el ampere lo puedo escribir en términos de Coulomb sobre segundos, o sea que me quedará Newton por Coulomb sobre Coulomb por metros segundos, ¿sí? Acá se me van los Coulomb, y entonces me quedará Newton sobre metros por segundos, pero se me ocurre que esto lo puedo multiplicar y dividir por metros, con lo cual abajo me va a quedar metro cuadrado, ¿sí? Entonces, bueno, Newton por metro es el Joule, y abajo tendré segundos metro cuadrado, y Joule sobre segundos es el watt, y abajo tendré metro cuadrado. Entonces fíjense que tengo unidad básicamente de intensidad, que es un poco lo que estábamos hablando, es energía por unidad de tiempo por unidad de área. Energía por unidad de tiempo por unidad de área, o watts, que es energía, es unidad de potencia, por unidad de área, ¿sí? Entonces, ese vector, en definitiva, el módulo de ese vector me está brindando la posibilidad de conocer ese flujo de energía radiante por unidad de tiempo en una cierta área o una determinada área. ¿Está bien? ¿Ya puedo borrar algo? Ahí les hago un paneo por las dudas. ¿Sí? Sí, puede borrar. Dale. ¿Qué pasa? Cuando uno tiene que hacer lectura de esto, no suponemos, no sé por qué lo borré, si lo voy a usar. Cuando uno tiene que hacer lectura de esto,
E por B sobre mu 0, ¿no? La lectura se realiza mediante instrumental, ¿no es cierto? Estos son funciones del tiempo. Acuérdense que si era una psi de xt, la función de onda, la función que te describe la perturbación, es una función del tiempo, ¿no? Entonces, el instrumental, como son rápidamente fluctuantes o variables en el tiempo, estas dos funciones, lo que hace el instrumental es tomarte o hacerte o captarte un valor promedio, ¿sí? Entonces, y ahí ya permítanme que lo tome, por ejemplo, como el e cuadrado, o como, sí, como el e cuadrado si quieren. E cuadrado, porque lo pongo a B como E sobre C, ¿no? E cuadrado sobre mu 0 por C. Entonces, si esto dijimos es rápidamente variable con el tiempo, entonces el instrumental no te lo puede captar y lo que hace es hacerte o generarte un promedio a lo largo de un determinado número de ciclos. Acuérdense que E era básicamente 0 por el seno de K por X, K por X menos omega T. Bueno, entonces E cuadrado me quedará de 0 cuadrado, seno cuadrado de K por X menos omega T. Y si lo que me está receptando el instrumental es un promedio, entonces si tengo que promediar esto en un cierto número de ciclos, lo que va a hacer, obviamente, al ser esta una constante, lo que me promedia es esto, que es el factor dependiente del tiempo. Y el promedio del seno o del coseno al cuadrado es un medio. Entonces, en definitiva, cuando uno analiza ese valor promedio de S, ¿sí?, vamos a tener un E0 cuadrado por un medio, acuérdense que eso es lo que me está promediando, sobre 2 mu 0 por C. Esto es como para tener en cuenta quizá en algunas ocasiones en donde, fíjense que cuando les dan problemas para calcular y demás, hay veces que, bueno, no especifican, pero puede estar refiriéndose, oh, qué pesado, ya empieza, basta la luz, puede estar refiriéndose al valor promedio, y si les falta ese factor 2 que está acá dividiendo, que proviene del promedio del seno, entonces le va a dar diferente al resultado esperado. Entonces siempre chequen cuando está el enunciado dado, o si no lo dice, por lo menos pregunten si se refiere o si lo que pretenden calcular es un valor medio de ese vector de Poynting, o simplemente un valor determinado a un instante dado, para lo cual deberían conocer el valor de E. Fíjense que a esto usualmente uno le llama intensidad, porque en definitiva es la que está midiendo, ¿sí? Entonces a esto se le suele llamar intensidad, ¿sí?, de la fuente, y que en general también, como, bueno, aparte como acabamos de ver, que está definida en términos, sus unidades, ¿no?, de potencia por unidad de área, esto así lo vamos a definir específicamente como la potencia por la unidad de área. Esto es potencia, no es peso, no es presión, no sé cómo ponerlo, las letras ya son todas parecidas. Y en definitiva va a depender de cuál sea el área que estén tomando, para que más o menos analicen cuál es el valor de la intensidad. Lo que suele ocurrir, por ejemplo, es que, suponte, tienen una, no sé, una antena, ¿sí? Y como dijimos hace un rato, tienen un medio homogéneo isótropo, entonces la radiación se propaga por igual en todo una superficie esférica, pero si estamos hablando de que la antena se encuentra, qué sé yo, ponele sobre la Tierra, entonces estamos hablando de una semiesfera, o sea, siempre va a depender, o les deberían más o menos analizar cuál es la superficie en la cual ustedes están midiendo o determinando el valor del S promedio, de ese S, de la energía, ¿no? Porque esto va a tener relevancia acá, en el cálculo de la intensidad. Incluso pueden sacar, por ejemplo, cuál es el valor del campo a una determinada posición, pero obviamente, de nuevo, depende del valor del área. Voy a cerré esto, qué pelotudo. Paren, perdón. Ya cerré el marcador por estar paveando. Bueno, entonces, ahí está, ahí voy de nuevo. Entonces, como les decía, por ejemplo, si estamos hablando de una superficie esférica, entonces esto me puede llegar a quedar, ese valor del área, Lulu, basta, como 4pi por r cuadrado, ¿sí?
Lo cual, analicen un poco cómo es la lógica. Si vos, cuanto más lejos estés de la fuente emisora, ¿sí? La intensidad que vas a estar detectando va a ser cada vez más chica. De hecho, está según la inversa del cuadrado de la distancia ahí, ¿no? Como pueden ver. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Genial. Entonces, bueno, ahí estamos analizando básicamente cómo es el transporte de energía, cuál es el vector que lo está describiendo, ¿sí? Y cómo podemos ver cuál es la cantidad de energía en una determinada superficie a una cierta distancia de la fuente emisora. Por ahí me interesa, ¿qué pasa? Me interesaría por ahí que analicemos cómo va distribuida esa energía en ambos campos, que son los que me generan la perturbación. Entonces, pensemos en lo siguiente. Acá una digresión. Por ahí la deducción que les hago va a ser limitada a un caso particular, pero la deducción es limitada a eso si es válida de manera genérica. Ahí se dan cuenta por qué les digo esto. Permítanme, para que ponga la cámara. Ahí está. Entonces, vamos a suponer que estamos pensando en la energía transportada en el campo eléctrico, ¿sí? Entonces, para imaginarnos cómo, en términos de qué la puedo llegar a escribir, bueno, pensemos, che, ¿cómo teníamos la energía? ¿Quiénes son los que almacenan energía? Bueno, los capacitores, listo. Entonces, ¿cómo podíamos plantear la energía almacenada en un campo eléctrico de un capacitor? Bueno, esto lo podemos escribir como medio C por B cuadrado, ¿sí? Bueno, pero entonces, planteemos cómo podemos escribir esa densidad de energía, la que le llamamos con aún más chica, ¿sí? Y bueno, va a ser la energía por unidad de volumen. Ahí le pongo vol, B también, pues son todas iguales las letras, como dije recién. Bueno, entonces, bueno. Si al volumen lo planteo como el volumen en el cual se encuentra el campo eléctrico, digamos, ¿sí? Entonces esto me quedará la energía, que va a ser un medio C por B cuadrado, y en cuanto al volumen lo vamos a poner como el área de la placa, por ejemplo, por la distancia entre las placas del capacitor. ¿Me siguieron? Sí. ¿Hasta ahí? Bien. Ahora fíjense que, bueno, si estamos hablando de un capacitor, de nuevo, me restrinjo a un caso particular, pero esto después van a ver, mierda. Esto van a ver después que puede, digamos, es generalizable, ¿no es cierto? No es solamente específico para esto. Pensemos cómo era la capacidad para un capacitor de placas plano paralelas, que lo podemos escribir en términos del área y de la distancia entre las placas. Entonces, a esto lo puedo reemplazar acá, a ver a qué llego. Entonces, la densidad de energía me va a quedar medio, en vez de C vamos a poner esto, epsilon 0 por A sobre D. Acá tendré B cuadrado, acá tendré A y D. Bueno, aquí me busco otro color. Ahí está. Entonces acá, el área se me va, por ejemplo, ¿sí? Me independizo del área, con lo cual acá me va a quedar un medio por epsilon 0, y acá me quedará B cuadrado sobre D cuadrado. D por D, ¿está bien? Ahí los dejo como para que vean esto. Dígame si está. ¿Estaríamos? Ahí está, profe. Bien. Me tengo que borrar ahora. Pero eso de abajo no, porque lo voy a continuar. Bueno, pensemos entonces que entre las placas del capacitor la diferencia de potencial va a estar dada, acuérdense que la diferencia de potencial, bueno, uno la define como la integral del campo por el diferencial de camino, perdón, se me va el coso, por el diferencial de camino, que como el campo es constante entre las placas, me va a quedar simplemente E por D, ¿sí? Sale de la integral del campo, listo, me quedará la integral del camino. Entonces de acá puedo inferir que el campo lo puedo escribir como B sobre D. Por lo tanto, si está al cuadrado, porque esto está al cuadrado, entonces B cuadrado sobre D cuadrado que tenía acá, en definitiva, es E cuadrado. O sea que la densidad de energía, uy, qué pesada está la perra. La densidad de energía va a estar dada por un medio por epsilon 0 por E cuadrado, y esa es la energía por unidad de volumen transportada por el campo eléctrico, ¿sí? De una onda electromagnética. ¿Vamos?
Sí, profe. Bien. Vamos a ver. Por otro lado, pensemos en algo semejante. Insisto con esto, aunque sea restrictivo a un caso particular, la deducción no lo es el resultado final. O sea, el resultado final es válido, ¿sí? En todo caso. Caramba. Bueno, ¿qué pasa en el caso de el campo magnético? Bueno, ¿cuál es el caso que se nos viene ahí nomás? Bueno, solenoide, ¿sí? Entonces vamos a pensar o vamos a plantear la energía almacenada en un solenoide. ¿Está bien? En el campo magnético del solenoide. Será un medio por L por I cuadrado. ¿Está bien? Y con lo cual la densidad de energía, ahora la vamos a llamar V, va a estar dada, bueno, por la energía sobre el volumen, o sea que va a ser la energía, un medio L por I cuadrado, y cuando pongo el volumen, y bueno, ahí el volumen a qué va a hacer referencia. Bueno, será el área de la espira, supongamos que estamos hablando de un solenoide, sí, circular, de área circular, y el L va a ser el largo del solenoide. Lo vamos a llamar con otro L porque esto estamos hablando de la inductancia y esto estamos hablando del largo, ¿sí? Como para que no se les mezclen. Bella desgraciada. Que no se calle. Ahora, pensemos que el L lo puedo escribir como mu0 por n cuadrado por A por L, la inductancia. Y por otro lado, bueno, si reemplazo ahí, me quedará, ¿ves que voy a borrar esto? ¿No falta el lugar área está- ahí en la densidad de energía del campo magnético? ¿Cómo? El área en la densidad de energía Sí, del campo magnético. ¿No falta el ahí abajo en área, el denominador? sí, acá me falta el área. Pensé que la había escrito. Lo dije, pero no lo escribí. ¿Ven? Es lo que suele ocurrir. Y ya me iba a dar otra cosa distinta si no me decías. ¿Ves? Estás atento. Bueno, entonces, si reemplazamos, por ejemplo, eso acá, entonces me quedará la densidad de energía del campo magnético igual a un medio por, bueno, mu0, n cuadrado por A por L, n cuadrado por A por L, y cuadrado, vamos a ver qué me está faltando, LA. Dios mío. Y LA. No, este es I cuadrado. Caramba. No, vamos con colorcito. Así, estos dos se me van. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y esto que me quedará. Ah, no, estaba escribiendo con azul. Banque. Entonces, esto que me quedará, básicamente, esa densidad de energía me quedará 1 sobre un medio, digo, por mu0, por n cuadrado por I cuadrado. Bueno, pero podemos recordar que en el caso del solenoide, cuando uno calcula el campo magnético, podríamos expresarlo como mu0 por I por n, o por n por I, como quieran, ¿no? Y bueno, pero si esto está al cuadrado, me quedará así. O parecido acá, nada más que me falta un mu0. No importa, porque multiplico y divido por mu0. ¿Está bien? Con lo cual, acá sí me quedará el mu0 cuadrado, para que no se me confundan. Entonces me quedará acá 2 mu0, y ahí arriba me quedará el mu0 cuadrado. Entonces ese mu0 por n cuadrado por I cuadrado es B cuadrado, en definitiva. O sea que esa densidad de energía correspondiente al campo magnético, transportada por el campo magnético, va a estar dada entonces por 1 sobre 2 mu0 por B cuadrado. O B cuadrado sobre 2 mu0, como lo quieran llamar. ¿Estamos? ¿Me siguieron? Sí, Bueno, por ahí Sí, profe. podríamos pensar que son distintas, pero si uno maneja un poco la relación entre ambos campos, podríamos pensar que es distinta de la del campo eléctrico, ¿no? A eso me refiero. Acá la del UE, era un medio por epsilon 0 por E cuadrado. Pero recordemos, por un lado, la relación entre B y E, como para ver a qué llegó. ¿Está? ¿Puedo borrar? sí. Bien. Entonces recordemos, por un lado, que puedo escribir a B como E sobre C, por ejemplo, con lo cual me quedará esto así, ¿sí? Al cuadrado. Entonces lo reemplazo acá. Entonces V me va a quedar la densidad de energía del campo magnético, me quedará E cuadrado sobre C cuadrado
2 mu 0 por c cuadrado. ¿Está bien? Yo me voy ahí. No estoy mirando la cámara, por eso a veces enfoco acá, allá, acá. No, estoy prestando la atención al pizarrón a lo que escribo para no tratar de no confundirme. ¿Sí? Bueno, pero entonces, acuérdense, uy, sin batería me mato, no. Bánqueme un cachitín. Pedí el cargador, pues si no se me va a quedar sin batería en cualquier momento. Igual el cargador del cable. Bueno, entonces, ¿en dónde estaba? ¿Qué quería hacer? Ah, ya. Fíjense que habíamos dicho que C, o la velocidad B, como quieran, la puedo escribir como 1 sobre la raíz de mu 0 por epsilon 0. Listo. C cuadrado será 1 sobre mu 0 epsilon 0. ¿Bien? Entonces, si a C cuadrado lo reemplazo por 1 sobre mu 0 epsilon 0, entonces acá voy a tener, bueno, E cuadrado por mu 0 epsilon 0 sobre 2 mu 0. Y bueno, ahí se me va mu 0. Banquen que busco un colorcito, mu 0. ¿Sí? Entonces, esto me queda en definitiva 1 medio por epsilon 0 por E cuadrado, o sea que V es igual a UE. La distribución de energía en cada uno de los campos es equitativa, o sea, está la energía igualmente distribuida en el campo eléctrico y en el campo magnético. El cargador, el cable, ¿qué fuiste a buscar? El cable, ¿no? Lo tengo que enchufar a la compu porque si no me estoy quedando sin batería. Bueno, perdón. ¿Se entiende esto? Entonces estamos con la misma distribución de energía en ambos campos, tanto en el campo eléctrico como en el campo magnético. La puedo escribir así o la puedo escribir en términos del campo magnético, no me importa. Gracias. Esto era. Bien. Paren que hay enchufo. Bánqueme un cachitín que tengo que enchufar el cargador, el teléfono. A ver. Vamos a sacar esto. Caramba. Ahora me voy a quedar sin batería. Bueno, ahí vamos a nuevo. ¿Estamos entonces? Ahora, si vamos a plantear la densidad total de energía, como la suma de la densidad de energía transportada por cada uno de los campos, entonces, bueno, esto lo puedo escribir, caramba, como 1 medio epsilon 0 por E cuadrado, más 1 medio epsilon 0 por E cuadrado, o sea, como epsilon 0 por E cuadrado, básicamente. Entonces, esa es la densidad total de energía transportada por la onda, pero, bueno, recordemos por un momento que, bánquenme un cachitín, recordemos que a ese, voy a tratar de relacionarlo con lo que habíamos definido como el vector de Poynting, ¿no? Como el módulo del vector de Poynting. Lo podía expresar como E sobre mu 0 C cuadrado. Perdón. No, sobre mu 0 por C, ¿está bien? Entonces, E cuadrado, epsilon 0, sí. Entonces, fíjense, sí. ¿Qué pasa si acá se me ocurre dividir por C? Entonces acá divido por C, con lo cual me va a quedar C cuadrado. Y como C cuadrado era 1 sobre mu 0 epsilon 0, o sea que esto me va a quedar E cuadrado mu 0 epsilon 0 sobre mu 0. Y ahí se me va, alguien que busque el marcador, se me va mu 0. Entonces, en definitiva, me queda S sobre C igual a epsilon 0 por E cuadrado. O sea, lo mismo que tengo acá. Entonces, en definitiva, fíjense que estamos correlacionando justamente, si esto es igual a U, paso esto para acá. Entonces me quedará S igual a C por U, es decir, la densidad total de energía, que obviamente transportada por ambos campos, ¿no es cierto?, por el campo eléctrico y el magnético, bueno, en su producto con esa constante proporcionalidad, que es la velocidad de propagación de la onda, me va a estar dando en definitiva el valor del vector de Poynting, o del módulo del vector de Poynting, o la intensidad de la onda, ¿sí? Como quieran. Te lo puedo poner I también acá. Y como le habíamos llamado en algún momento. Ahí está.
¿Ahí estamos? Mazo, a ver, un paneo ahí. Ahí está. ¿Sí? Entonces, bueno, con esto estamos concluyendo no solo que las ondas transportan, las ondas electromagnéticas, obvio, transportan energía, ¿sí? Sino que además esa energía está distribuida de igual forma en ambos campos, tanto en el campo eléctrico como en el campo magnético. O sea, esto uno lo puede, qué sé yo, vos sabés que cuando llega la onda, por ejemplo, es como hablamos un rato, salgo al sol, ¿no? Me voy al sol, me asoleo un poco y ya siento calorcito, o sea, siento un aumento de temperatura, es decir, esa energía, ¿sí? Que está distribuida, por ejemplo, sobre ambos campos, bueno, ahí tenéis que tiene que ver el aumento de temperatura. Y bueno, vos pensás que está incidiendo un campo eléctrico que pone, por ejemplo, en movimiento a los electrones, o sea, que está incidiendo o está ejerciendo una fuerza sobre los electrones que están acelerándose, etcétera, ya se proviene de ahí un aumento de temperatura, por ejemplo, ¿sí? O sea, digo, el tema de la incidencia de la radiación sobre las distintas superficies, obviamente, va a depender de las características de la superficie, ¿sí? No es lo mismo, por decirles, que ustedes vayan y se paren ustedes al rayo del sol, que pongan una superficie metálica, que pongan, qué sé yo, un pedazo de madera, ¿sí? Justamente un poco por lo que estábamos hablando hace un rato. Entonces, la absorción que se va a producir de la energía proveniente de la radiación, ¿sí? Va a depender básicamente justamente de las propiedades de esa superficie a la que llega. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Estamos muy cansaditos, me dejan ir un poquitito más allá. Paren un cachito que esto lo tengo. Ah, no, pero ya le saqué el mouse. Ahí está. Paren que quiero ver. Estoy mirando acá a ver qué hice. Ay, no. ¿Qué han puesto en el chat? Paren. Yo les hago ver, estoy mirando qué hice en el coso. Este es el power que ya se los debería estar mandando si llego mucho más allá. Ese sobre ese, no, ya está, esto ya está. Ah, hasta acá nomás llegué. Ups. No quiero el teléfono, basta. Esa es la última. Bueno, nada, o bien continúo un poquitín si quieren. Unidad 1. Claro, porque lo otro lo tengo en el otro Power, o bien los corto acá y hacemos un resumito de lo que vimos hasta ahora. Y les mando el Power este como para que complemente y como para que lo lean y demás. No está corregido, ¿sí? Esto es lo anterior, pero ven que hay como un resumen. Yo les voy haciendo ver también como para que más o menos vean que efectivamente está. No está todo lo que les he dicho, pero bueno, me parecía más interesante por ahí completárselos a las cuentas y demás en el pizarrón, pero que después les mando esto como para que termine de cerrarles la idea. ¿Sí? Acá me parece que hay un signo distinto que no sé por qué lo veo. El menos menos de X, era así, ya no me acuerdo, me parece que uno era menos y el otro más. Bueno, no importa. Por ahí si encuentran un error de signo es porque no lo revisé. Entonces cuando me pongo a copiar, una cosa que lo que escribo yo, otra cosa es lo que copio, ¿no? Entonces, básicamente, bueno, y vector pointing, no, hasta ahí nomás llegué con esto, listo. Si quieren les doy, bueno, perdón, les doy un poquitito más nomás, ¿sí? Como para introducirlos a lo que vamos a ver la clase que viene, básicamente mejor, pero simplemente como para comentárselos. Por ejemplo, habíamos hablado en sus comienzos de que si la radiación electromagnética incide sobre una superficie, bueno, es más o menos dimensionable el hecho de que llegue energía. Por el ejemplo que pusimos recién, me voy al sol, siento que me da calor, que me quemo, me bronceo, etc. Ahora, no es tan dimensionable decir, che, bueno, pero también tenemos una cierta presión debido a la radiación. O sea, ¿cómo podemos llegar a ver eso? Pero también tenemos una cantidad de movimiento ejercida, cosa de que si te vas a parar en medio de una ola, por ejemplo, en el mar, ahí sí lo sentís y lo dimensionás. No obstante, con la radiación electromagnética no te das cuenta, ¿está bien? Y sobre todo que es por ahí hasta antiintuitivo pensar, che, pará, si no hay nada, o sea, no hay un medio material que te esté propagando, que te esté presionando, ¿cómo puede ser que se ejerza eso? Bueno, efectivamente, si hay una presión, un poco, vemos si quieren rápidamente esto, si es que no están muy aburridos, obviamente. Entonces pensemos por un momento que incide radiación, ¿sí? Una onda, que la voy a plantear como un frente de ondas y llega, por ejemplo, a una placa metálica.
donde vos sabés que tenés electrones, ¿está bien? Entonces vos sabés que, como en esta radiación que incide en esta dirección, está generada por un campo eléctrico y un magnético, vos vas a tener, por un lado, un campo eléctrico que te va a ejercer una fuerza, ¿sí? Una fuerza eléctrica, que ya saben que esa fuerza eléctrica va a estar dada por la carga del electrón, por el campo, ¿cierto? Pero además, si vos tenés una fuerza ejercida sobre un electrón, vas a poner electrones en movimiento. Acuérdense que estamos hablando de una placa metálica, ¿no? Si tenés electrones en movimiento, aunque sea una velocidad v constante o supuesta constante, o podemos hacer una aproximada ahí, ¿no? Vos sabés que acá también incide un campo magnético. O sea, que si tenés una carga en movimiento en presencia de un campo magnético, vas a tener esa fuerza magnética también, ¿sí? Que va a estar dada por Q, por B. Acuérdense que acá había un producto vectorial, ¿cierto? Entre B y B. En definitiva, lo vamos a poner, vamos a presuponer que son perpendiculares entre sí, por eso me desligo de lo que es el producto vectorial entre ambos vectores. Pero bueno, ahí ya estamos analizando un poco mejor la cosa, fíjense, entonces, ahí suele, digamos, ya puede pensarse como algo más lógico, porque ya tengo fuerzas actuando sobre las cargas, ¿sí? Una fuerza eléctrica y una fuerza magnética, y si no nos vamos muy lejos, recordemos que uno puede pensar, ¿sí? Que una presión se puede calcular en términos de una fuerza por unidad de superficie, ¿no es cierto? Entonces uno puede llegar a inferir, che, hay fuerzas debido ¿a qué? A que la onda en realidad está transportando campos eléctricos y magnéticos actuando sobre cargas, ¿está bien? Entonces, si hay fuerzas involucradas en una determinada superficie, va a haber una presión debida a esa radiación que incide sobre la misma. Un poco era como para que más o menos analicen que no es tan loco pensar de que aunque no haya un movimiento efectivo de material, ¿sí? Como en el caso de la ola del mar, de que no tengas una masa de agua que se te cae encima, que te está ejerciendo una presión, una fuerza, lo mismo puede ocurrir eso aunque tengas una onda electromagnética donde se están propagando campos eléctricos y magnéticos. ¿Más o menos entendimos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien, bien. Bueno, ¿les paso el Power como está? ¿O corrijo por las dudas de tenga alguna cosita o lo corrigen a ustedes a eso? ¿Qué hacen? Me dicen. Porque se los paso ahora. Por mí, páselo No, ahora. Va, no sé. No, nomás. Bueno, me están pidiendo que corrija y ustedes me dicen que pasen. Ay, no, es cierto que ya desenchufó el mouse que estaba tratando de poner. Bueno, no, yo no tengo problema. En todos los Power bueno, los que empezaron a cursar el año pasado, ¿quién entró recién? ¿Quién se unió recién al grupo? Hola, ¿está acá? A ver, Oviedo, ¿estás? Barrera, Sí, profe. Corso, Tamante. ¿Corso sos vos? Sí, yo recién entré. Ah, caramba. Bueno, entonces, todos los Power, el año pasado, digamos, no trabajaba con el pizarrón, me daba como cosa, o sea, no sabía, bueno, ahora me parece como que un poco más útil, digamos, y sobre todo cuando hago un resumen de lo que pretendo decir, ¿no? Pero el año pasado era solamente el Power, entonces era entrar a elegir, bueno, a ver, yo hago las cuentas a mano, digamos, las deducciones, entonces, ¿de qué paso? Bueno, paso esta parte. Y por ahí se me iba las letras, se me iban los signos. Fíjense en esa parte, por las dudas haya algún error en ese sentido, pero en general, obviamente que errores conceptuales no va a haber, salvo errores de tipeo, como les digo. ¿Está bien? Entonces yo ahora les paso el Power de lo que hemos visto hasta ahora. Y vamos, nos estaría faltando, ¿dónde está? Matemática del movimiento ondulatorio. Ahí voy. Este es, y ahora se los paso. ¿Sí? Eso es más o menos lo que hemos visto hasta ahora con las características de las ondas electromagnéticas, con básicamente el transporte de energía y la densidad de energía repartida en ambos campos por igual. Entonces lo único que me faltaría que hablemos, ya lo vamos a hacer la clase que viene, va a ser respecto de justamente lo que un poco les empecé a comentar ahora, de que no solamente transporta energía esa onda, sino que también tiene asociada una cantidad, una fuerza, por ende, una presión sobre la superficie a la cual llega. ¿Está bien? Bueno, más o menos estamos. Bien, profe.
Bien, espero que no les resulte por ahí tan tedioso. Yo, como les comentaba en algún momento, digo, estas clases me parece como que tienen que ser como un poco más cortas, si no la mente se te va a estar todo el día conectado pensando en el teléfono y qué sé yo, ¿viste? O en la computadora, es como más tedioso. Pero bueno, la idea un poco es que les sirva lo que vemos, lo que escribo, más lo del Power, más las referencias para que entren a ver y a ampliar un poco más en los links, cosa de que ustedes mismos se vayan armando su propio resumen por cuando se les ocurre rendir o para estudiar para los parciales y demás. Recuerden que suelo hacer un formulario de teoría, se los comenté, por cada tema, eje temático, digamos, ¿sí? Entonces, sugerencias, no se vayan dejando estar. Los formularios son, o sea, los cuestionarios que yo hago son conceptuales, son del tipo de los que hago en laboratorio, ¿se ubican? O sea que una pregunta te puede dejar descolocada así. Bueno, no importa. Son de estos prácticos difíciles, entonces. No, son difíciles, pero son conceptuales. ¿Por qué? O sea, sobre todo, esta es la parte teórica, obviamente. Sobre todo porque digamos, la idea un poco ver, yo les dije que este año les iba a agregar una guía también, una guía de teoría, ¿no? La idea es ver, no, si me saben hacer el desarrollo, que de última me lo pueden hacer, a ver, deducime la velocidad de la luz, o no sé, pero que eso se lo pueden aprender incluso, ¿me entendés? No me importa tanto eso, sino que hayan entendido el concepto en sí o los conceptos que involucra todo lo que hemos visto, ¿cierto? Por eso en general, qué sé yo, les pongo ejemplos concretos, o bueno, es como en el laboratorio, que no voy a preguntarte, che, ¿la ley dice tal cosa? No, bueno, y te mando un ejemplo como para que vos veas si realmente ese ejemplo dice lo que dice la ley. Es eso, nada más. Entonces vamos pensando en ir haciendo los resúmenes para no ir quedándonos atrás. Tengan en cuenta que ya van a empezar la práctica también, así que, nada, sugerencia, se ponen en los... Si tienen una hora más para tener clase, dentro de una hora tienen clase, entonces en este lapso de tiempo, bueno, ahora se ponen con el Power, se ponen a hacer resumito, entran a un par de links que ya tienen 2 sugerencias ahí, bueno, listo, y complementamos y vamos haciendo el resumito y no nos quedamos con que, no, ya está, ya salí de clase, me voy a ver los Juegos Olímpicos. No, hasta ahora no todavía. ¿Estamos? Pero bueno, un poco es eso, como para ir más o menos llevándola al día y así hacer de una y ojalá que puedan promocionar y demás. ¿Estamos? Si están dedicados. Bien, profe, bueno, gracias. Dale. Listo. Nos estamos viendo entonces. El miércoles es feriado, acuérdense, por las dudas. Tienen clase, no conmigo, no, pero, o sea, mañana. Tienen clase tienen clase con Santiago mañana. Bueno, ya le voy a recordar a él también en el grupo. Ya le voy a poner. Acuérdense que es feriado, o sea que mañana no tienen nada. Recién me anoté clase de práctica el jueves, entonces. Nos vemos, que anden muy bien. Nos vemos, profe.